Bueno, bienvenidos a otra edición de Control Comics, esta vez episodio 35. Atos, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo va Pablito? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Nos vamos acercando Estamos. a la fase final del año 2021. No digas más El, fácil, el, nadie final, diga el, más. final, final boss, el jefe final del juego 2021. Sí. Que se vino cargadito, porque las últimas semanas fueron. Bueno, tuvimos un mes y pico de inusual de cantidad de lanzamientos para lo que suele Ujú, ser así nuestro es. fin de año en Deriva, tanto digitales como papel. Bueno, estuvo todo el evento Update 2.021. Ujú. No sé si tenía alguna extra más. No, era Eh, así. Bien era fácil eso. elegí el nombre. Para que Sí. nadie se confunda, ¿viste? Sí, no, bueno, sacamos La Sonrisa de Duchenne y Galgo, que fueron dos reediciones. En el caso de La Sonrisa de Duchenne, además de una reedición, es casi como una nueva versión de la revista, ¿no? Con las tapas nuevas y eso. Y bueno, y Deriva Online, el número 3 de la revista digital y el tomo 1 de Efecto Malena. Y nada, y todo eso en conjugado con el aniversario de Deriva, los 5 años. Así que fue un noviembre, diciembre a full, ¿no? Sí, después de esto, vacaciones. Sí, pero, Deriva pero bueno, nada, vacaciones. la verdad es que estamos muy contentos y siempre la revista digital, que fue nuestro último lanzamiento, la verdad es que estamos súper contentos con las participaciones, Ujú, siempre es una oportunidad de incorporar gente nueva, así que nada, vayan a chusmear ahí así en los es. links. Todo en derivaonline.com.ar. Y Sí, tenemos, Pablito, hoy un invitado poco conocido para el podcast. sí. No, desconocido para los oyentes clásicos. Hablando de Eh, gente nueva, como que claro. no lo escucharon nombrar nunca. Así que Así nada, que vamos a darle presentamos entrada al señor. Berliak. ¿Cómo andan, gente? Pensaban que se iban a librar de mí. ¿Cómo va todo, Berliak? No, me fui para tomar envión nomás. Está bien. Ese, Hay que hacer eso de vez en cuando, ¿no? Como Sí, lo que un pasa es que me retiro. quedé, medio que me quedé en el envión y se fue el envión y ya se cortó la piola, digamos. Me quedé del otro lado. De una. Este, ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, todo muy bien. Todo muy bien Yo con... estoy ofendido porque la deriva online salió hoy y todavía no tengo mi copia gratis. Ah, bueno, viste, pero es que, viste, cuando se corta el hilo y bueno, algunos privilegios se pierden, Claro, viste. también es verdad, es verdad. Berlia, yo lo leí, o sea, yo lo leí antes, la mañana antes de la salida. Así que fue Sí. muy ajustado. O sea, yo lo leí hace horas Ujú. en tiempo, en Sí. este fase temporal de cuando estás haciendo un programa. Así que estamos ahí. No, la verdad esto es Eh, parte todo de la agenda apretada que hemos tenido el último tiempo. Me gustó el nuevo formato de portada. No sé si va a ser como un formato fijo o es por este número nomás, pero de los que han hecho hasta ahora es el que más me gusta. Sin duda, eso fue todo culpa de Paula Day, que es una genia, Ujú. que Sí, la invitamos a la revista y lo primero que nos dijo fue, che, lo que sí les voy a hacer una portada, porque siempre hacen portadas medias feas. sí, Claro. tienes Entonces, razón. entonces como que nada, dije, sí, es verdad, tenés razón. Sí. Así que nada, se mandó tremenda tapa y después yo trabajé con toda la parte de diseño de arriba y todo eso y la verdad es que quedó algo bastante interesante. No creo que mantengamos el tema de la tipografía ni el diseño editorial, pero sí Ah, no, pero nos- yo me refería precisamente a eso. O sea, sí, más allá del dibujo de Paula Day, que está claro. muy bien, me refería a la parte de diseño que está como mucho mejor que las otras Ujú. ediciones. Pero bueno, me decís que no lo van a O conservar, sea, así que bajo los brazos. vamos a conservar algunas cosas. La tipografía supongo que va a ir cambiando, pero y ciertos detalles, pero sí nos gustó y me gustó particularmente a mí trabajar con alguien que haga la tapa. Eso lo voy a mantener seguro. Eh, y además nada, viste, también se van aprendiendo y creo que cada revista va mejorando. También desde el Me diseño, recuerdo ¿no? El diseño me recuerda un poco a Mate en el Mensajero, pero bueno, sigue estando bien. Es lo que me gustó, esa cosa que tenga como un Ujú. margen alrededor, y eso quedó muy bien, y además se presta precisamente a reutilizar número a número, pero al mismo tiempo Ujú. salen tan espaciados que quizá la gente
no termina de acomodarse con uno que ya, si viene otro nuevo tampoco pasa nada. Sí, No es eso que es verdad. Sí, sí. Sí, no creo es como que... que de golpe y porrazo les cambias la vida. Claro, Claro. sí, sí, sí. Sí, yo creo que cada vez que, como que la revista digital al ser anual es como un momento, ¿no? En deriva que se da y está tan alejado que tiene su propia vida cada revista, Sí, como su propio sí. universo que crea. Entonces eso está bueno, yo creo que se va formando. Pero eso, sin duda lo que vamos a mantener es como esta cuestión de trabajar con alguien, además o sea, trabajar con alguien la tapa y no estar yo por detrás de todo, digamos. Porque está Ujú. bueno como esa potencia que le puede brindar a alguien que no está además de haciendo la tapa, editando y diseñando y organizando, ¿no? Entonces... Me No, hice una además, cosa de agregar ahí de nuevo en cuanto a otra variable estética. Ujú. Sí, no, bueno, y además ya de por sí que el que haga la tapa no sea Atos está buenísimo. O sea, exacto, sí, totalmente. o sea, sea quien la haga, con tal que no sea Atos. Sí, además a mí me saca un montón de presión, o sea, de encima también, Sí, o sea, como un montón de trabajo. Me puedo concentrar mucho más sí. en otras cosas, y eso está buenísimo. Y Eh, así que sí, eso lo vamos a pero, mantener. bueno, y después, bueno, ya ahora puedo anunciar oficialmente que me van a tener por Argentina a comienzos de año, no sé exactamente cuándo, pero y cuando vaya voy a adquirir las últimas cosas que han estado haciendo, Buenísimo. que tengo ganas de verlas. Además de que Pablo me ha retirado algunas preventas y cosas y nunca me las envió. Yo Eh, tengo tu cartográfica. sí, tiene cartográfica, tiene una Fierro del 88 que me la compró. Me la compró cuando salió en el 88, tenía unos 6, 7 años y nunca me la mandó. Pero bueno, igual, qué sé yo, cuando vaya yo calculo que va a ser pleno verano, entonces como que muchas cosas para hacer no va a haber, ¿no? Pero bueno, tengo ganas Ujú. de ir a visitarlos y ver qué anda pasando. Y además ¿cómo se dice? Me escapo de la parte más dura del invierno acá, ¿no? Claro, eso te iba a decir, porque acá hoy en día en Córdoba es como que hace 3 días hay un viento sonda, nos estamos derritiendo vivo, así que prepárate. Pero sí, no, está buenísimo. Yo creo que lo que sí va a haber durante el verano es como una cuestión de ferias, ¿Ah, sí? porque sí, porque justo hablábamos con Estudio Mafia en el capítulo anterior, que ellos nos contaban como que desde el lado cultural de gestión hay una especie de miedo que tipo marzo, abril del año que viene nos tenemos que guardar de vuelta. eh, no sé si por el Delta o por cosas así, ni idea. Algo se van a Y inventar. algo se van a inventar y como que viste ahí todo lo que es gestión cultural e instituciones de arte o de cultura están como sobreproduciendo ferias y sobreproduciendo eventos, ¿viste? Así que yo creo que eso durante el verano se va a Sí, como si se remantener. acabara el El mundo mundo, exacto. mañana. Sí, sí, es como... Exacto. Así que yo creo que eso se va a mantener en el verano. Pero es verdad que acá Argentina es como tiene un ciclo en donde el verano no hay muchas publicaciones, ¿no? Y no, porque la gente se va a otro lado a vacacionar o Ujú, directamente, sobre todo en ciudades del interior más chicas que Buenos Aires, ¿no? O sea, por más que sean ciudades grandes como Córdoba, Rosario, ujú, incluso La Plata, al mismo tiempo todo lo que, por ejemplo, la gente joven se vuelve ujú. para sus respectivas hogares en distintas partes del país porque termina el ciclo lectivo, entonces todo lo Sí, que es edad universitaria desaparece. así es. Sí. Pero bueno, igual también por eso yo quería ir también más tirando a principios de año y no tan para las fechas de las fiestas, que es lo que suelo hacer, Ujú, porque es más relajado. Entonces, claro, sí, está perfecto. eh, Y y No se decidió ninguno a hablar. no, yo no, yo que tenía la boca en el mate, entonces. todo bien. No, ¿Y, bueno, y, dale, y mandale qué Pablito. anduviste en la larga caminata en el desierto, en tu retiro espiritual? Eso mismo iba a preguntar. No, no, estuve trabajando mucho, pero a ver, habría que recapitular que en orden cronológico. Bueno, Dale. para empezar, y esto creo que sí lo había comentado en los últimos programas donde yo había estado presente, era que estaba lanzando mi nueva serie, ¿no? Ujú. La Owai Tango. Eso creo que sí lo había llegado a mencionar. Creo que por aquel, si no me equivoco, por aquel entonces estaba a punto de salir o algo así.
el primer número y ahora estoy preparando el tercero. Como siempre, ¿no? O sea, lo hago súper entusiasmado y después de repente aparecen cosas que tengo que hacer, encargos y trabajos, lo tengo que pausar, dedicarme a eso y después cuando termino esos encargos profesionales volver Ujú, a esto. Y entonces ahora estoy terminando el episodio 3. Salieron el uno y el 2. ujú. Pero nada, por ahora muy satisfecho con cómo está quedando. Y también en cuanto a público no me puedo quejar. Para ser digital vendí bastante bien. El segundo número, por supuesto, las ventas caen, Ujú. porque el primero es como que la gente quiere ver de qué se trata, qué sé yo, y ya después por ahí el segundo no te acompañan. Pero al mismo tiempo está bueno de que el segundo número, la gente nueva que lo viene a leer, tiene que sí o sí comprar el primero, entonces es como que se Claro, va acumulando, es como exponencial. Eso claro, está es como bueno. una Entonces, menos avalancha. ventas, por ahí menos ventas, pero la guita es más o menos la misma, ¿no? Claro. Entonces, nada, y después al mismo tiempo ya vas generando lo que en inglés es el IP, ¿no? El Intellectual Property, el producto que tenés para ya salir a buscar editoriales, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, en Francia ya he firmado el contrato, va a salir con la misma editorial que publicó Sadboy, Revival, Ujú. y entonces en principio ellos son calculo yo que serán los primeros en lanzarlo al mercado, pero bueno, ya estuve hablando también con Italia, estuve hablando con Brasil, pero de a poco, me lo tomo con mucha soda el tema porque al ser un proyecto más largo también que Sadboy, tiene 300 páginas en total, recién voy por la página, ponele 74, por ahí, 75, es como no vale la pena tampoco apresurarse tanto. Ujú. Porque al fin y al cabo la mayoría de las editoriales te pagan al salir a la venta, no te pagan cuando firmas contrato. Solo los Claro, franceses hacen eso. claro, claro. Eh, ¿Y se va a entonces, a mí, fragmentar o va a salir todo junto? en Francia sale todo junto, en los otros países habrá que ver cuando llegue a un acuerdo con ellos. Pero Claro. lo que iba es que no me conviene a mí como autor, y esto también es como por ahí, una sugerencia para quien eh, quiera, digamos, lanzarse a mercados internacionales de licencias, ¿no? De traducciones de su propia obra, que es que no te... O sea, por ahí muchas veces uno por entusiasmo se apresura a firmar el contrato para, ¿cómo decir esto? Para congelar, ¿no? El trato con una editorial para que no se escape, digamos. Pero al mismo tiempo, si vas a firmar contrato ahora y lo vas a publicar dentro de 1 o 2 años, son 1 o 2 años que vos podrías haber encontrado una editorial mejor. Hmm. Entonces, ¿para qué vas a firmar rápido contrato con alguien que ni siquiera sabes cuándo va a salir, cuando en realidad es tiempo que te podés tomar para estudiar mejor otras propuestas, ¿no? Mm, Eh, Claro. entonces tiene ese doble filo. Por un lado te puedes quedar sin el pan y sin la torta, pero por el otro quizás te conviene esperar. Eso lo tiene que ir midiendo uno. mm, Entonces, ya al haber firmado contrato con Francia, que es por ahí la industria más grande dentro de la cual voy a mover el libro, grande, sí, ¿no? Me refiero a tirada, etcétera. Ya con haber asegurado esa licencia, el resto me puedo tomar un poco más de tiempo. claro. Eh, pero bueno, no, y estoy Y mismo contento. después de esa licencia por ahí también salen cosas, ¿no? Allá en Francia todo el tema de como todo el tema de compras de entre editoriales también es como algo. Sí, o sea, sí, pero ellos no hacen ese trabajo, no me da la Claro, ellos no impresión. hacen. O sea, mi editor en puntual, Vincent se llama, él sí que es editor freelance, entonces él sí que muestra proyectos de sus dibujantes, por ejemplo, a editoriales por ahí más grandes que la suya, y Ujú. son como proyectos paralelos. Eso de hecho lo hemos hablado, todavía no hemos pensado en nada para hacer juntos, pero sí que él me ofreció esa posibilidad de, mientras trabajo en la OVA y Tango, bueno, preparar unas muestras por ahí, viste, de algún álbum más francés, más típico, ¿no? De 70 y Ujú. pico páginas, algo más corto, por ahí a color, y vendérselo a una editorial más grande que pague mejor que lo que él puede pagar, que es una editorial no tan grande. Claro. Eso está sobre la mesa, pero eso ya queda para el año que viene, me parece. Tengo cosas bajo la manga, pero me gustaría preparar algo con alguna editorial puntual en mente, ¿no? Porque Ujú. eh, Claro. no es lo mismo mandar un proyecto a una editorial mediana, por ahí más abierta a todo tipo de cosas, que mandarla, por ejemplo, a qué sé yo, a Delcourt o Dargo, en donde se manejan en formatos más estándar, ¿no? Claro. Que son a su vez las que más pagan, Mm. adaptarse a esos estándares. Che, Además está bueno probar también, ¿no? ujú.
Está bueno probar la elasticidad de lo que uno puede hacer, a ver cómo adaptarlo a diferentes estándares de publicación. Por ejemplo, yo nunca hice un libro entero a color. Eh, de hecho no sé si lo haría yo el color. Si fuese con una de esas editoriales grandes que pagan muy bien, ¿no? Pero que a su vez exigen laburos a color, bueno, destinaría parte del presupuesto a pagarle a alguien que lo coloree como Dios manda, ¿no? Claro. O sea, cuando hay plata, todo cambia. Claro. No, y también está bueno, además, me imagino, como que al surgir ciertas limitaciones en el buen sentido de formato, cantidad de páginas, todo eso también es como que te acota por ahí el abanico de ideas, digamos, es como que te lo permite conducirlo a un lugar más concreto, ¿no? Sí, o no quita la posibilidad de que puedas hacer más de uno. Claro. El caso que más me viene a la mente ahora, que a mí me gusta en ese formato, y también está bueno estirar ese formato y ver también qué tanto se puede hacer dentro de ese formato. El ejemplo que me viene en mente ahora, que me gusta mucho, es el de Bolshoi Arena de Acein, ¿no? Que fue nominado al libro del año en Angoulême, cuando salió el primer volumen. Y vos lo mirás y tiene, bueno, el dibujo es claramente influenciado por Otomo, muy influenciado por Otomo, pero a su vez la narrativa y la composición de páginas es más álbum francés, ¿no? Además de que es a color. Entonces está bueno ver cómo él intentó mantener ciertas cosas del manga más allá del trazo y del estilo de dibujo, sino también, por ejemplo, los espacios negativos, ¿no? Todas esas cosas del manga, y a su vez que eso pueda quedar bien en un formato álbum francés. El libro tiene, ya te digo, 164 páginas. Son 3 volúmenes de 164 páginas. Uf. Y esta es una editorial del Kurt, que es una editorial muy grande que trabaja en formato álbum. O sea que ya acá me marca la pauta de que algo así se podría hacer. Pero bueno, veremos. O sea, todavía no hemos pensado con este editor a quién nos podríamos acercar. Pero bueno, ganas nos faltan, qué sé yo. Che, Verle, bueno, tenía una preguntita que era más sobre la parte gráfica, por ahí de la Boy Tango. Porque, nada, o sea, justo recién nombraste a Sadboy y que es como tu novela gráfica, ¿no? Como una novela gráfica muy importante en tu recorrido. Y me quedaba la duda de si, bueno, primero si veías a la Boy Tango como un segundo momento así también muy importante. Y al mismo tiempo te quería preguntar cómo fue la evolución también de tu estilo, porque como en lo Boy Tango veo como un estilo mucho más de la mancha y de las texturas, si se quiere, comparado con Sadboy, que es un libro bastante limpio, ¿no? Como en su parte gráfica. Sí. Es como bastante opuesto en ese sentido, sin perder tu estilo, pero... Más contenido incluso. Sí. El lado Boy Tango es como mucho más desatado, hasta por momentos desaforado, diría, en un buen sentido, ¿no? Y nada, eso, cómo cambiaron los procesos, o sea, qué fue distinto en el proceso. Bueno, primero que por ahí, o sea, sí, si lo mirás, digamos, si agarrás Sadboy, que es del 2000, finales del 2000, bueno, fue dibujado durante el 2016, y después agarrás la White Tango, que está hecho hace unos meses, bueno, si los pones lado a lado, por supuesto que la diferencia es como muy de sopetón, ¿no? Es como, wow, como qué distinto. Pero al mismo tiempo, quien haya seguido las cosas que he hecho desde el 2016 para acá, ¿no? Y uno puede ver un cambio gradual, digamos. Lo que pasa que son por ahí historias cortas que han salido en distintos lugares, de las cuales hemos hablado bastante a menudo y en detalle a lo largo de los programas de los primeros ciclos de Control Comics. Pero claro, son cosas que por ahí no por una cuestión de licencia no se pueden ver online, por ejemplo, ¿no? He hecho para Le Cahiers de la BD, he hecho alguna que otra historia corta, después hice una historia corta también para una editorial coreana. Entonces digo, son cosas que por ahí no han circulado tanto, entonces claro, pareciera que faltan eslabones, ¿no? Claro. Entonces, pero digo, ahí ya se ven esos cambios graduales de a poquito, alejándome de lo sintético de Sadboy y acercándome más a estas cosas de la textura y de la mancha, ¿no? Claro. Entonces, lo mismo, o sea, bueno, lo mismo que pasó con Sadboy, ¿no? Que es que yo fui probando cosas en las historias cortas que después salieron en Desolation.exe y
y con ustedes Yang Yang. en ¿Te acuerdas sí, de Yang Yang? Bueno, Sackboy es como la cristalización final de eso, de esas pruebas de ese estilo. Bueno, con la White Tango es un poco lo mismo, pero respecto de las historias cortas post-Sackboy. Claro. Entonces, sí, y además también es más realista, ¿no? El estilo, es como... Sí. Los fondos no tanto porque siempre estuvieron como basados en fotos y eso, pero sobre todo los personajes, hay como más laburo para llevarlo para el lado más realista, más seinen, no tan Gekiga de los años 50 y 60, sino más seinen de ahora, ¿no? Qué sé yo, desde Naoki Urasawa hasta Tsutomu Takahashi, bueno, incluso hasta cosas de Otomo, qué sé yo, o sea, de todo un poco, ¿no? Pero digo, lo quise llevar más para ese lado. Además, la White Tango fue un guión escrito y reescrito en numerosas veces y fue cambiando de un lado para el otro y al final quedó, el guión final que quedó para el proyecto requería también de esta suciedad y de esta cosa desaforada de la que mencionaba Pablo, porque bueno, se volvió un cómic de acción básicamente, que antes había arrancado como una cosa mucho más como parecida a Sackboy, ¿no? Como más de comentario sociopolítico y después terminó siendo una cosa cuasi cyberpunk ambientada en el futuro, en una gran villa miseria de continente indefinido. Entonces como que requería este tratamiento gráfico sin perder ese lado sociopolítico del que hablaba, pero incluyendo bastante más escenas de acción, violencia, ¿no? Como cosas así. Entonces el estilo terminó cayendo para ese lado por una cuestión de que así es como queda mejor, ¿no? Claro, y recuerda que era otra cosa completamente distinta el germen del agua y tango, ni siquiera esas palabras sí, están en la mesa, digamos. Y sí, no, merece un programa aparte esa cosa, porque además, o sea, hubo problemas contractuales de por medio, hubo un montón de factores que influenciaron en esos cambios tan radicales en cuanto al contenido del libro. Que bueno, ahora no vienen a cuento, pero a lo que voy es que digo, empecé, con todos los proyectos uno empieza, bueno, ¿se acuerdan que Sackboy supuestamente iba a ser una adaptación, mejor dicho, una biografía de la vida de Jean Genet y terminó siendo otra cosa basada en eso, pero... Y tenía otro nombre también. Que ahora Exacto, bueno, a la White Tango le está pasando lo mismo. Ya podríamos decir que es la norma. ¿Te pasa ahí algo que me da la sensación ahora viendo en retrospectiva con respecto a las versiones iniciales, al germen que vos tenías en cuenta y hacia dónde fue la White Tango, que sentís que por ahí hay algo que nos pasa a todos en algún momento de como a veces ir a ciertos lugares de manera no automática, pero como tener ciertas tendencias e irte dando cuenta que estabas en otro momento, porque digamos antes por ahí como que, no digo la receta, pero como ciertos tópicos y cierta forma de enfocar la versión previa al agua y tango, por ahí tenía más que ver con cómo transitabas las formas narrativas antes y estabas necesitando otra cosa. Eso por un lado, pero no, al mismo tiempo el alejamiento de eso fue bastante consciente. O sea, no fue tanto, o sea, puede ser sí que si me pongo a analizarlo, quizás supongo que sí que van a coincidir, como decís vos, momentos míos. Pero fue todo muy consciente en el momento de decir, yo no quiero hacer esto. O sea, yo no quería hacer otro libro como Sackboy en ningún sentido, quería hacer algo distinto y al mismo tiempo también quería cambiar de público, apuntar a un público más adulto todavía, pero que a su vez esté por ahí, es un público más cercano al manga más tradicional, si se quiere, ¿no? Por tradicional me refiero, qué sé yo, Tezuka, Urasawa, gente que maneja como cosas de la ficción pura y dura, ¿no? Y no tanto Inyo Asano y gente así, que me gusta muchísimo, pero digo, yo no quería hacer algo así. Claro. Entonces fue como que cada paso que yo me quería alejar a propósito también traía terminaba trayendo nuevos aspectos en los cuales yo también me iba a tener que ir alejando a conciencia. Bueno, por ejemplo, hoy antes de venir al programa, precisamente para traer datos concretos, viste cuando uno monitorea las estadísticas de Instagram, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Que uno pueda ver ahí, viste, por grupos de edades, por género. Entonces,
hace unos años, cuando yo estaba laburando en Satboy, alrededor de esa época, estaba la gente que me seguía era más joven, digamos, había como un tope a los 30 y pocos años, y entre hombres y mujeres estaba muy poquito, un poquito más de hombres, bueno, 54%, algo así. Eh, y entonces desde ese tiempo hasta ahora, pero sobre todo a partir de que empecé a laburar en la White Tango y empecé a mostrar cosas de eso, claro, se volvió, el público de repente es, ahora el límite es 40 y pico, Ya. como media, ¿no? Como media estoy hablando, ¿no? Y el balance entre hombres y mujeres se corrió para el lado de los hombres muchísimo más. O sea, creo que mujeres ahora son 30 y pico por ciento. Entonces, pero yo todo esto ya era consciente de que iba a pasar. Incluso lo estaba buscando un poco. Eh, este. Y en esa cuestión, vos hablabas además de cambios como muy conscientes y muy pensados. En esa cuestión también hubo una decisión muy consciente. Yo noto una diferencia, por ejemplo, en la forma de involucrar al lector, por ahí que es más de un manga más visceral, digamos. No sé si visceral, pero como que otros trabajos anteriores tuyos es como que oscilaban también con una cierta distancia de un espectador, digamos, cercano, pero un espectador. Pero acá hay como concretamente muchas cosas que físicas y como emotivas más a flor de piel en algunos momentos, como que por ahí es como más este tipo de manga de acción. ¿Pero tomaste decisiones concretas en ese sentido? Sí, porque a su vez, o sea, ves el huevo y la gallina, porque vos decís, bueno, quiero hacer algo más de este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, uno ahí empieza a buscar referencias, no solamente dentro del cómic. Entonces, digamos, y a su vez esas referencias te van llevando por ahí más para ese otro lado. Pongámoslo en términos concretos. Yo, cuando empecé a pensar todo esto, la White Tango, yo dije, quiero hacer un cómic que sea un gran homenaje al cine de acción de Hong Kong, que a mí me gusta mucho, ¿no? Entonces, evidentemente, me pongo a ver películas, o rever, porque ya había muchísimas, y a estudiarlas un poco mejor, y por ahí encontrar obras dentro del manga, por ejemplo, o de los cómics incluso, porque afortunadamente he redescubierto un montón de cosas que tenía olvidadas o enterradas, ¿no? En el subconsciente, y he redescubierto un montón de cosas que surgen a raíz de por ahí meterme más en ese tipo de películas. Entonces, y a su vez, ahora teniendo esas referencias, por supuesto que me ayudan o mejor dicho, me empujan incluso un poquito más todavía, más allá de lo que yo esperaba, en ese sentido. Por ejemplo, digamos, si yo digo, bueno, mi próximo libro, al ser un homenaje al cine de Hong Kong, etcétera, bueno, va a tener escenas de acción, por un lado, de violencia. Y a su vez, las partes de emocionales van a ser bastante más exageradas, más melodramáticas, si se quiere. Claro. Entonces digo, me pongo a mirar películas y me pongo a mirar otro tipo de manga y entonces son bastante más exageradas de lo que yo me había pautado. Entonces hacen que yo me corra más todavía para ese lado. Quizá no es tan exagerado como en un manga de Urasawa, pero es como, aunque me queda a mitad de camino, ya es bastante más de lo que yo esperaba. Claro. Entonces, creo que se llama ventana de Overton, creo que se llama, ¿no? Es que qué tanto puede extender uno más allá de que uno pensaba decir y lo termine diciendo algo que iba más allá de esos límites, ¿no? Porque también, digamos, yo tengo un mínimo público lector que me sigue y tampoco llevarlos muy para otro lado tampoco es conveniente, ¿no? Claro. O mismo incluso los editores me van a decir, ¿qué es esto? O sea, me trajiste Sadboy, funcionó bien y me vas a traer ahora esto que no tiene absolutamente nada que ver, o sea. Claro. La gran Bueno, Athos. sí, pero bueno, por ahora me gusta cómo está quedando y la gente reaccionó muy bien. Y además en efecto, está quedando como un homenaje al cine de Hong Kong, que es lo que yo quería. O sea que no, en ese sentido no me puedo quejar. Y en cuanto a los procesos, más inmediatez. Por ejemplo, ir escribiendo capítulo a capítulo en lugar de diagramar toda la historia, que es con lo que hice con Sadboy. Porque además, en parte también por eso la cuestión de la serialización, ¿no? En formato digital. Digo, puedo hacer un episodio, ver cómo funciona, a todos los niveles, ver cómo me funciona a mí, ver cómo funcionó hacerlo en el momento, y también ver cómo funciona en cuanto al público, si el público le gusta, no le gusta. Ver frente a qué reaccionan y qué no. Entonces,
es más inmediato todo. Claro. Está bueno porque podés incorporar cosas que por ahí, viste, al principio no habían surgido. Y nada, o sea, por supuesto que tengo una estructura general en mente, pero prefiero patear para lo más tarde posible por ejemplo, escribir el guión en sí, etcétera, ¿no? No, por ejemplo, no tiene final, no sé cómo va a terminar, tengo una idea vaga de la situación final, pero el resultado de esa situación no tengo idea cómo va a terminar. Eh, y al mismo tiempo tengo muchas ambiciones de poder volver al mundo que estoy creando, ¿no? Ya crear una especie de mundo al cual pueda volver en otros libros. Claro. Eso ya es como bastante más ambicioso, pero tengo ganas. Debe ser la edad también, que no tengo ganas de... De no tengo pensar ganas otra de- vez todo el mundo. Exacto. Si Sí, bien es sí. algo que me encanta, o sea, crear mundos es algo que creo que a cualquiera de los que hacemos esto nos encanta, pero al mismo tiempo es como que está bueno crear algo, un espacio ficticio al cual uno puede volver y al cual uno puede volcar la mayor cantidad de historias que quiera dentro de ese espacio. Sí, yo creo también con algo, me parece que como que empieza a pesar, y esto por ahí también te lo pregunto a vos, Atos, que vos estás trabajando también en algo como más serial, que es como que el plot tiene peso, pero los pequeños cambios del desarrollo y cómo se van acumulando los pequeños cambios en el desarrollo de los personajes empiezan a pesar mucho más a largo plazo en cómo pueden modificar esa macroestructura. Entonces por ahí tampoco tiene tanto sentido planearlo Claro. excesivamente de antemano, ¿no? No, además, viste que las series de televisión, bueno, yo no soy muy de mirar series de televisión, pero yo leo comentarios de gente que sí las lee o amigos en un chat, y viste que siempre algunos dicen como, sí, la temporada 6 es la mejor. ¿Viste? Es como que por ahí son 10 temporadas y la que más recuerda a la gente es una del medio, ni siquiera la primera o Claro. la última. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces es como que al serializar algo uno se puede permitir por ahí que haya momentos más flojos, ¿no? Dentro de toda la historia en general y por ahí puntos más fuertes, que surgen medio de casualidad o porque vas tanteando el terreno sobre la marcha y vas encontrándole la vuelta sobre la marcha. Hay como un avance, ¿no? Justo hablábamos con Damián, con Eli, que cuando editamos MPO, una de las cuestiones que surgía como en las charlas era eso, que MPO tiene como una especie de tiempo, de ritmo, que a medida que van pasando los capítulos se va al carajo, digamos, por así decirlo, cada vez más, ¿no? Como que cada vez se vuelve más intenso todo, el dibujo se empieza a soltar cada vez más. Yo creo que eso es algo que también pasa con las cosas seriadas. Está bueno como ver esa evolución también, que se vea. Me parece que... O incluso a nivel gráfico también me Ujú, lo sí, ves, ahora no tengo ningún complejo en permitírmelo. Porque Satboy, por ejemplo, claro. al ser pocas páginas, tenía 140 o por ahí, claro, cuando llegué a las últimas páginas, las primeras 30 o 40 páginas tuve que volver atrás y rehacer todos los rostros, ¿no? Porque yo quería que, al ser poquitas páginas, quería que tenga una consistencia eh, bien firme, ¿no? Ujú, A lo largo de todo. En cambio ahora no, es como al salir serializado como que no me preocupa demasiado eso. Van a haber seguramente correcciones al final, pero digo, no me preocupa, no lo tengo en mente. claro. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, los primeros dos episodios, hasta la página 48, están dibujados en un tamaño de página, en B4, y ahora para el episodio 3 me achiqué a A4 para ver qué tal quedaba, Ujú, y si después no me gusta, me vuelvo a pasar al otro tamaño sin problema. Es como que no necesito esa consistencia claro. tan así, tan estricta. Este, pero bueno, igual para el que no conozca, porque tampoco hemos hablado de esto, o sea, para el que no sepa de qué se trata, es una historia, eh, transcurre en los años 2090, o sea, dentro de bastante, pero no tanto, y después de la Tercera Guerra Mundial, eh, en vez de ser una guerra tradicional de bombardeos y cosas así, hay como eh, ciberataques que, eh, digamos, destruyen la infraestructura de las grandes ciudades, sobre todo. Entonces, de repente la gente no tiene agua, ni luz, ni nada. Mm, Y eso afecta a la cadena de todo, ¿no? Para alimentarse, ¿no? Y entonces eso genera desplazamientos enormes de gente a lo largo de todo el globo, en un movimiento de gente que se llama la Gran Diáspora Global, y los límites territoriales es como que se difuminan y sobre todo el mapa cultural
de cada espacio se altera por completo, entonces ya no tenés una cosa cultural homogénea, ¿no? En los distintos países. Y a su vez la gente que migró y cuyos países ni siquiera existen como tales ya, o sea, como que han cambiado las jurisdicciones, han cambiado de nombre incluso, se reagrupa en estos nuevos lugares de residencia, se reagrupa en torno a la etnia, que es lo único que los une todavía, ¿no? Eh, entonces, ojo, todo esto es un proceso lento, ¿no? Que ocurre antes de que arranque la historia. La historia ya arranca con esto ya acontecido. Entonces, tenemos gente que se reagrupa en torno a su grupo étnico, lo cual genera, por supuesto, tensiones entre distintos grupos étnicos, y por otro lado, al no haber instituciones y no haber infraestructuras concretas, ¿no? Al no haber, por ejemplo, instituciones ni judiciales, ni legislativas, ni nada de eso, se generan las mafias, ¿no? O los clanes, mejor dicho. O sea, ellos no se llaman a sí mismos mafias, sino que son clanes. Y entonces hay guerra entre clanes. Entonces el setting de la historia es eso, guerra entre clanes. El protagonista es un asesino a sueldo que trabaja para quien le pague. Y uno de los clanes, el clan chino, digamos, tiene dos familias enfrentadas, un poco a lo Shakespeare, ¿no? A lo Romeo y Julieta. Entonces para hacer las paces entre ambos clanes, deciden casar a los herederos. A una chica y a un muchacho los van a casar para unificar esos dos clanes en una misma familia. Cuando los otros clanes de la ciudad, los clanes de los rusos, de los filipinos, de los africanos, oyen de lo que va a pasar, saben de lo que va a pasar, dicen, bueno, si este clan chino se unifica, nos van a pasar por encima, nos van a dominar. Entonces se ponen en campaña para evitar que esa boda ocurra. Y para ello contratan a nuestro protagonista, ¿no? Entonces, de momento, ¿no? Vamos por el capítulo 3, de momento la incógnita es si en efecto nuestro protagonista va a llevar a cabo ese encargo, si va a evitar que la pareja se case o qué va a pasar. Y bueno, después las repercusiones de todo esto, ¿no? Pero digo, para arrancar es eso. Pero a su vez, como decía Pablo, es como por ahí la historia en sí va a ser bastante mínima y va a tratar más sobre cómo funciona este mundo postapocalíptico, que en realidad es un mundo postapocalíptico que para mucha gente alrededor del planeta es bastante familiar, o sea, es como una gran favela, ¿no? Sí, eso No, pensaba. es como un cyberpunk sin el ciber. Claro. Es como que no hay tecnología avanzada, ni nada, al contrario, es como un retroceso tecnológico. Entonces es como un sálvese quien pueda en medio de una favela. Bueno, a ver, yo dije lo del cine de Hong Kong, pero por supuesto que, viste, está, qué sé yo, Ciudad de Dios o Tropa de Élite, como esas películas de las favelas, o Caven de la Cruz es un director filipino que también hace sus películas en entornos parecidos. Es como que, bueno, Pedro Costa, que es mucho más intelectual, un portugués, también hace historias en esos contextos. Abunda, digamos, películas en esos contextos. Lo que sí que no he visto muchos mangas. Vieron que o el cómic, ¿no? En general, digo, cuando se habla de post-apocalipsis es como es como se fue todo al carajo, pero al mismo tiempo conserva cierto encanto, ¿no? Como la gente Claro. la gente se sigue vistiendo bien y sigue siendo bastante civilizada, ¿no? O al revés, no quedó absolutamente nada. Es como, Claro, hay poca exploración del intermedio, digamos, ¿no? Como que, sí, o sea, ¿es Mad Max o todavía hay moda, por ejemplo? Digo, claro, sí, es Mad Max o es Mad Max o incluso hay como una regeneración de la sociedad como muy rápida y que incluso es como mejor que antes, ¿no? Hablando de mal y pronto de Akira, por ejemplo, ¿no? Es como claro. hay más tecnología, hay más, sobre todo más tecnología en manos de los gobiernos en cuanto a armas y todas esas cosas, y es como que no se tambaleó demasiado la sociedad como tal después de una hecatombe nuclear. O, como decís vos, Mad Max total, no quedó nada. Mad Max, o incluso yendo más lejos, The Road, ¿no? La carretera. Sí. Yo quería investigar un poco más como una degradación paulatina de una sociedad en donde es todo lo mismo, solo que peor. Eh, por eso hablo de Villa Miseria, ¿no? Es como la degradación sobre todo de la infraestructura a nivel físico, ¿no? Claro. Menos cosas para más gente. Entonces a su vez la gente se tiene que refugiar en cosas como muy primitivas, ¿no? Como esta cuestión de la etnia o de los clanes. Al no haber instituciones
fuertes que protejan la seguridad de la gente, bueno, la gente se va a refugiar donde puede. Y allí donde aparezca uno que tenga más fuerza que el resto es donde se va a imponer, ¿no? O sea, una cosa que aprendí buscando documentación sobre el tema y mirando películas, ¿no? Como mencionaba, la cuestión de las favelas y eso, es que hay un orden dentro de ese caos. La gente que vive en las favelas o las villas miserias es como que se acostumbra a eso y confía más en esas pseudo instituciones del crimen organizado y de los narcotraficantes que en la policía que supuestamente está pagada con impuestos. O sea, eh, está la degradación de las instituciones que la gente ya directamente ni siquiera las reconoce. Aunque tengan la posibilidad, ni las reconoce. Y reconoce en su lugar instituciones con comillas que tienen más poder. Caso de las mafias o de los narcotraficantes. Esas otras fueron las primeras que retrocedieron. Las otras, las clásicas, digamos, las instituciones clásicas son las que retroceden en primer lugar. Entonces, sí, además no tiene interés ni les conviene. Hay algo de eso al lado White Tango también, porque hay uno de los personajes es un policía. Un policía que anda por ahí con un cuello ortopédico todo el tiempo. No sé si para demostrar su rigidez, tanto emocional como profesional, o quizá acaso para simbolizar un poco esto de las instituciones rotas, ¿no? Como la columna misma del representante de la ley está rota. Pero bueno, eso, quería explorar un poco eso. Esa sensación de normalidad dentro del todo roto. Y la violencia como algo desromantizado, porque no tiene mucho glamour, pero a su vez, ¿no? Como moneda corriente y forma de arreglar conflictos. Bueno, en ese sentido sí que es medio shakespeariano, ¿no? Como el otro día leía que un crítico decía eso, ¿no? De que leyó el primero y segundo número. Y tiene algo de shakespeariano en el sentido de que entre clanes ellos se entienden. Si se tienen que casar, se casan. Si se tienen que cagar a tiros, se cagan a tiros. claro, no hay punto medio. Claro, claro. Bueno, pero al mismo tiempo ese es el nuevo punto medio, ¿no? Claro. Pero bueno. Al margen de eso, después he estado haciendo cosas más cortas, ¿no? Por ejemplo, ahora revivió la revista Metal Hurlant, la famosa revista Metal Hurlant en Francia, de los años, que hablando de Cyberpunk son los que inventaron el Cyberpunk, Sí, porque exactamente. ahí es donde surgió la historieta de Long Tomorrow de Moebius, Mm. que fue considerada no solamente la primera historieta, sino la primera obra en cualquier lenguaje que responde a, digamos, el checklist de lo que constituye un cyberpunk, ¿no? Ujú. Entonces nada, ahora volvió la revista en formato MOOC, ¿no? Que es como el libro revista, pero está en los kioscos y en librerías. Pero bueno, tiene lomo, ¿viste? Es una edición tiene casi 300 páginas. Es como una Y tiene- revista de alto vuelo, digamos. Claro, sí, se dice MOOC. Entre magazine y book, ¿no? Claro, Y claro. tiene unas 60 páginas de artículos al principio sobre ciencia ficción, cyberpunk. Creo que tiene una entrevista a William Gibson. Tiene un dossier sobre Enki Bilal. Bueno, Enki Bilal, Pablo, hablando de referencias y cosas e influencias nuevas, Enki Bilal es alguien que redescubrí haciendo la Huaytango, ¿no? Y me voló la capocha, pero mal, porque yo no lo conocía bien, conocía su grafismo, digamos. De hecho, he tenido originales de él enfrente mío de cuando trabajaba en una tienda de cómics en Barcelona, serigrafías y cosas así, pero nunca me había puesto a leer lo que hace y es excelente, me encantó. Me encantó porque entendí, como que terminé de entender muchas cosas más de ciertos mangas que me copaban y que nunca me Claro. había detenido a ver, sobre todo Ghost in the Shell. Masamune Shiro se recontra nota que lo miró a Enki Bilal más que a ningún otro. En el trazo, te das cuenta en todo. Eh, no sé cómo explicarlo, tiene como una redondez del trazo que se nota que lo estudió bien a Bilal. Por ahí, viste, te fijas Otomo y ahí sí que te das cuenta que es más Moebius, viste. Claro. Claro. Pero en el caso de Masamune Shiro para Ghost in the Shell se renota que es Enki Bilal. Hay como una Pero cosa, nada. ha habido como un diálogo muy prolífico, ¿no? Me Sí. parece, entre eminencias europeas, digamos, y japonesas en ese Sí, sentido, como de mutua sobre admiración. todo en esa época, ¿no? Como tipo Ujú. 70, 80, fuerte como las conexiones. Sí, bueno, yo he visto entrevistas, por ejemplo, con Miyazaki, en donde él dice, Miyazaki y Otomo, pero me acuerdo ahora de Miyazaki diciendo que la Metal Hurlant llegó
al cabo de unos años, porque claro, en esa época era todo más lento, Mm, y cuando le cayó esa revista en las manos y vio lo que hacía Moebius y esa gente, le voló la peluca. O sea, claro. le cambió todo y se nota porque vos ves, qué sé yo, Náusica, ¿no? El primer manga que Sí. hizo Miyazaki y se recontra nota. Pero Es bueno, increíble como esa conexión ahí se renota. entonces me pone muy contento también esto de que por ahí, ¿no? Ampliando un poco las influencias para esto que estoy haciendo ahora y me puse a leer y a estudiar mejor, por ejemplo, a gente como Masamune Shirow, de repente termino redescubriendo cosas que me habían pasado por alto y que hacen que el manga tenga más sentido. O sea, es Ujú. como a raíz de algo occidental termino de entender mejor el manga todavía. Porque claro, yo había seguido el camino inverso, ¿no? Como yo entendía, bueno, de repente hay gente que está laburando de esta manera y me doy cuenta que por ahí estaba anclada estilísticamente sobre todo en Taiyo Matsumoto, ¿no? Es como un tipo que pegó muy fuerte en Occidente. O bueno, o ves gente como Asein, ¿no? Y decís, bueno, o Tomo. Ujú. O yo mismo, ¿no? O sea, lo que yo hago, qué sé yo, veía gente como Tatsumi, gente de los años 60 y 50, y entendías más por ese lado. Pero que me pase lo contrario nunca me había pasado, que yo agarre un manga y diga como, mirá, o sea, viene de esta otra obra occidental, y es como que el círculo se completa, ¿no? Ujú. Sí, Eh, también porque calculo que también absorbiste o sea, hay una absorción como de los valores del manga que ahora también estás pudiendo usar como recurso haciendo una obra un poco más occidental si se quiere en algún punto. sí. Pero al mismo tiempo no. Eso me parece muy Bueno, interesante de la cuando Waitangi. digo que cuando digo que el círculo se completa, eso es lo más, es como que se confirma mi teoría de que en realidad no hay dos cosas. Ujú, No hay Occidente y Oriente de forma tan separada como uno lo puede pensar. ujú. De hecho, hay una frase en el budismo zen que dice, un paso para el este es un paso para el oeste, en el sentido de que al ser un globo, Claro. Claro. te muevas para donde te muevas, te vas a estar acercando para el lado contrario, ¿no? Ujú, Y está bueno confirmarlo eso, incluso en el hacer, ¿no? ujú, Incluso la práctica misma de yo dibujando, es como que ya no me pongo más a pensar en si es manga o no es manga, si es occidental o no. Es como que finalmente me pone contento alcanzar ese punto en el que simplemente dibujo y listo. ujú, Eh, es mucho más relajado, más entretenido y además queda mejor. ujú. Sí, y se nota, sin duda se nota como esa perspectiva. Y después, bueno, uno se puede permitir jugar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, para Metal Hurlant, para el primer número, Metal Hurlant va a salir un número con material nuevo de autores contemporáneos y un número de rescate, como le llaman, ¿no? Que es Ujú, material viejo y artículos de investigación sobre esas obras. Entonces yo estuve en el uno, posiblemente voy a estar en el 3. Y para el uno hice una obra que vos lo mirás y claramente lo hice a propósito de que es como super Frank Miller, ¿no? ujú. Eh, en el sentido de que es como todo blanco y Blanco y negro, negro. mucho blanco sobre negro, y todo pautado desde los volúmenes de negro, ¿no? Como desde las siluetas, ni siquiera desde la línea. Eh, y la gente reaccionó muy bien, los comentarios que he recibido fueron muy buenos. De hecho, hubo una exposición del lanzamiento de la revista en París y se han vendido algunos originales, también me pone muy contento. Y, pero digo, eso era como un experimento del momento que yo quería darme el gustito, ¿no? de llevar incluso más allá esta cuestión del, del manga, pero no manga, o de la influencia de acá o de allá, ¿no? Es como. Ujú. eh, eh, Y en ese sentido también, perdón, pero con el blanco y negro también estás por ahí volviendo a cosas que hacías vos mismo hace mucho tiempo, ¿no? sí, absolutamente, Eh, absolutamente. No, sí, fue muy divertido. Es una historieta de creo que 10 12 páginas, pero fue muy divertido hacerla. eh, sí, esto que acabas de decir también es como, como esa nostalgia casi, ¿no? ujú, De, ujú. de decir, en vez de hacer 400.000 rayas para esto, viste, le mando un manchón con el pincel y listo. Es como algo. Claro. eh, Refrescante, claro. sí, ni me acordaba cómo era, viste. Mm, Eh, es como comer carne después de ser vegano, qué sé yo. claro, Es claro. como, Y, y, eh, y en esa revisada como hacia a Occidente que decías, justo, o sea, digo, claramente, ¿también hubo una revisada a tus trabajos anteriores o surgió más por una cuestión de, como dijiste recién, tipo, bueno, ya fue, salió en blanco y negro, como por una cuestión más de la experiencia o también volviste a ver cosas tuyas de antes? ¿Cómo fue ese proceso? bueno, antes de responderte esto, sabés que es curioso porque
le mandé los archivos, ¿no? a la editorial Ujú. y al cabo de un mes o dos vi que estaban tardando en mandarlo a imprenta. Entonces dije, che, hay tiempo para mandarle unos screentones, ¿viste? Como porque no estaba convencido del todo de que le faltaba manga, ¿viste? O sea, Claro, como que claro. estaba demasiado Miller. Hice los tonos y quedaron bastante bien. De hecho, para mí quedaron mejores que la versión que salió impresa. Pero ya era tarde, ya habían hecho las pruebas de imprenta, ya estaba todo cerrado por ese lado, así que no lo imprimieron de esa manera. O sea que hay dos versiones, con y sin tonos. Mirá. A mí me gustaba más con tonos, pero bueno, nada, no se pudo. Y tampoco no me quejo, o sea, quedó bien así como está, pero me hubiese gustado dar un puntito más manga que Claro. no me atreví en su momento y nada, será la próxima, supongo. A mí me Pero hizo acordar también a la obra esta de Ashen Victor, de sí, Yukito Kishiro, de GAM, o más conocida como Alita, que tuvo un sí, periodo bueno. también así como medio cruza con Frank Miller. Sí, no, a full, se ve que descubrió a Miller y dijo, más si yo lo copio. Y le pasó el trapo encima. O sea, Yukito Quillero le pasa el trapo a Miller por lejos. Lo que pasa que, bueno, hizo solamente esa obra, supongo, para darse ese gusto, ¿no? Pero sí, a full. Y respecto a laburos anteriores, sí, no, por ahí me puse a mirar más como gente que me gustaba anteriores. Ujú. Por ahí volver a mirar, qué sé yo, gente como Andrea Bruno, ¿viste? Como pero te digo que tampoco, no hacía falta tampoco ¿cómo decirlo? Tanta investigación, porque iba a ser una historieta de 10 12 páginas. Claro, claro. Digo, si hubiese sido un libro entero, por ahí sí, pero... Claro. Y después terminé descubriendo por ahí gente que no me hubiera imaginado que hacía cosas así. Por ejemplo, Jim Lee, de todas las personas que podrían haber hecho cosas así, Jim Lee hizo una historieta en los años 90 que se llamaba Death Blow, que hizo unos pocos números, y que era una copia de Frank Miller, pero al estilo Jim Lee. O sea, con las caras de Jim Lee, con todos musculosos, ¿viste? Como con cinturones llenos de cartucheras por todos lados, pero todo hecho con un entintado a la Frank Miller. De hecho, después leí un artículo que salió por ahí en donde Frank Miller se quejaba de que lo estaban copiando, ¿viste? Eh, eh, Estaba empezando su época de su carrera de quejarse ahí, Frank Miller. Después, bueno, hay un número de ¿cómo se llama este? Que es, bueno, uno de los 90 también, que dibujó Rob Liefeld, que nada que ver. Y que si ves los originales en blanco y negro también son a la Frank Miller. Lo que pasa es que después el color lo lleva para otro lado, pero Claro. no sé, todo como he descubierto cosas muy extrañas que fueron como el amalgamiento perfecto entre por ahí cosas que me gustaban de adolescente con cosas que descubrí de adulto y a su vez lo que estaba haciendo ahora fue como una cosa muy extraña y muy disfrutable a su vez. Ujú. Y nada, Metal Hurlant le fue muy bien, en la financiación consiguieron el 1000 y pico % de financiamiento, están en los kioscos, así que súper contento con eso y además súper contento de que aparentemente voy a poder seguir colaborando con ellos. Ujú. Otra dupla argentina que está en la revista es Agrimao y Varela. Sí, eso vi que estaban ellos también. Agrimao Varela, después, a ver, miremos el índice, quién más está. Bueno, un montón de franceses que no conozco. Y Yankees está Brian Michael Bendis. ¿Quién más? Ah, había uno más conocido. Mark Wade. Ujú. ah, que se ve que los emparejaron con dibujantes franceses para que no quede tan yankee, ¿viste? Y se ve que Claro. sorpresivamente, yo cuando me contaron el line-up de la revista pensé como, esa gente del mainstream americano no pinta nada en una revista, digamos, de este estilo. Pero Ujú. sabes que me sorprendió de que lo que han hecho esos dos en puntual es de lo más interesante de la revista. Eh, a nivel de historia y a nivel de dibujo es como son los que mejor entendieron por ahí el espíritu de la revista. Claro. Noté que algunas otras historietas le faltó un poco la irreverencia que tenía la Metal Hurlant original, Mm. que si bien hoy, digamos, han cambiado los estilos de dibujo y todo lo demás, creo que esa irreverencia se debería mantener porque es el espíritu de la revista y es el espíritu lo que se debería mantener, me parece. Sí, yo Después creo. el estilo de dibujo, todo eso, bueno. Mm. Pero, Yo creo que eso pasa también. Al final, muchos autores que los vemos normalmente traducidos por el mercado yankee, cuando no están bajo esa ala, hacen cosas muy interesantes, me parece.
Sí, 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 sí. Sí, que el otro es que están trabajando en un contexto o Mm, medio encorsetados por eso. mm, También ahí viene el laburo del dibujante, ¿no? Que, digamos, sabe agarrar el guión y llevarlo más para un lado más también, afrancesado, ¿no? claro. Este, pero nada, sea accidental o sea voluntario, la verdad que el resultado de esos dibujantes, de esas parejas creativas en puntual fueron de lo más interesante de la revista. Después, hablando de Estados Unidos, también hice un encargo para Image, pero no se utilizó al final. Mira. Precisamente hoy me llegaron los ejemplares, el uno y el 2 para los cuales yo había hecho una variant cover, ¿viste? Una portada alternativa. Ujú, Pero bueno, esto no me decepciona demasiado porque yo sé que es una práctica común en Estados Unidos que encargan portadas alternativas, las pagan, por supuesto, y después por ahí no las utilizan, ¿viste? claro. Eh, el cómic se llama Frontiersman, está dibujado por Marco Ferrari, un italiano que normalmente dibuja estilo manga, pero para esto se ayornó un poco y está bastante bien. Es medio de superhéroes la cosa, pero la portada que yo hice, bueno, es más como lo que suelo yo siempre, no era tan de superheroica. Quizá por eso también no le sirvió, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, sí, o sea, me hubiese gustado ver la impresa, pero tampoco pasa nada, es común. Por ahí más adelante, si sale alguna reedición o algo, puede ser. Mm. Este, y de hecho lo voy a postear en mis redes sociales, así que con suerte, eh, para cuando salga este programa ya la voy a haber posteado para que la vean. Y ¿qué más puedo contarles? Ah, y después hace un par de meses estoy laburando en un proyecto de NFTs Ah, mira. para una compañía inglesa. Esta compañía no puedo dar muchos detalles por una cuestión de contrato, porque todavía no salieron a la venta, pero es interesante porque para los que no conocen, o sea, los NFTs, bueno, supongo que mucha gente ya sabrá en sí de qué se tratan, ¿no? Que son como archivos digitales con una autenticación de propiedad, ¿no? Ujú, Em, pero a su vez, en puntual lo que estoy haciendo es un tipo de NFT que se llama generativo, ¿no? Que es que cuando uno lo adquiere en la plataforma de minting, que se llama, ¿no? Cuando uno básicamente paga y cuando lo descarga el mintias, claro. NFT, claro, uno paga y descarga el NFT, eh, un programa randomiza las diferentes capas que componen el dibujo y crea un personaje único basado en esa combinación de capas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer, por ejemplo, ¿no? 20 chaquetas, 20 camisetas, 20 collares, 20 ojos, incluyendo, ¿no? Gafas, binoculares, lo que sea, 20 pelos, 20 fondos, y todo eso va sobre un muñeco de base que no cambia. Y, y entonces después, cuando uno compra el NFT, en el momento un programa lo randomiza todas esas capas, elige uno de cada capa y te hace un muñeco único. Ujú, Por supuesto que, digamos, teniendo un cierto número total de capas, hay un límite de combinaciones, pero que es alto, ¿no? Por ejemplo, creo que para este proyecto yo hice cerca de 100 capas y eso da cerca de unos 6.000 muñecos únicos, ¿de claro. acuerdo? Eh, o sea que son un montón. Y nada, fue interesante por dos razones. Primero, porque nunca lo había hecho y es como, bueno, es interesante aprender algo nuevo. Y también fue interesante porque cuando empezó a subir el volumen de trabajo pude armar mi propio estudio eh, y laburar con gente, digamos, ser director de arte de toda la movida, pero con Ujú, gente que trabaje conmigo. Que de hecho son los dos, los hemos tenido en este programa incluso. A Víctor Puchalski y al Sique, ¿no? ujú. Víctor ayudó mucho con el diseño de personajes, con ideas, con cosas, y después también ayudó con el color, y sí que ayudó sobre todo con los fondos. Tranqui, tranqui el Y equipo que te armaste. Sí, sí, claro, bueno, por suerte, lo bueno también es que, claro, un poco lo que decíamos al principio, cuando hay dinero cambia todo, porque es Claro. como uno puede delegar trabajo y sumar gente que también trae ideas distintas a las que uno hubiera traído. Ujú, Eh, entonces, es como que hay más posibilidades, ¿no? Y ujú. bueno, y ni que decir que el proyecto
terminó siendo, el resultado terminó siendo muchísimo mejor de lo que podría haber hecho yo solo. Claro. Eh, Y eso es lo bueno de trabajar en equipo, ¿no? En sí, y algunos es algo, es momentos. un gusto que es un gusto que yo me quería dar hace años. Ujú. Lamentablemente no pudo ser eh, en un cómic, porque Claro. en un cómic no hay plata para trabajar así, Te, normalmente, ¿no? te iba justo a Eh, preguntar, porque, o sea, viste, hablábamos mucho del cómic digital y medio que cuando, después de eso empezó a ponerse muy de moda todo esto del NFT y nada, me da curiosidad, tipo, ¿vos te imaginás que puede usarse para el cómic o para la edición? ¿O ves que se sigue quedando como muy anclado a toda esta cuestión del dibujo, de la ilustración, del avatar, etcétera? em, las dos cosas. O sea, yo Ujú. creo que el avatar y el dibujo único, el personajito, ¿no? Que la Sí. gente va a comprar, va a seguir siendo, creo, por lo menos por un tiempo, la mayor salida, ¿no? Mm. Comercial a toda la cuestión. Como el sticker, Pero, digamos. sí, pero al mismo tiempo creo que más y más, eso tarde o temprano, los proyectos que quieren tener continuidad van a necesitar apoyarse en algo más amplio. Que bueno, mi cliente es lo que está intentando hacer. Claro. Ellos quieren lanzar una franquicia en donde sí, podés comprar el sticker, como vos le acabas de llamar, pero que eso tenga detrás, viste, bueno, están haciendo una novela, después están pensando en hacer otros productos, ¿no? Como quizá alguna Claro. animación o mismo un cómic, incluso, eso ya se verá después lo que quieren hacer. Pero a mí me gustaría en el futuro, por supuesto, hacer mi propia cosa, no trabajar para un cliente. Y por eso yo también acepté el encargo, porque quería aprender por dentro cómo es la movida. Eh, es muy complicado y es mucho trabajo y hace falta bastante dinero para llevar a cabo algo así. Ujú. Sobre todo por la parte tecnológica, como que necesitas tus propios desarrolladores, etcétera, ¿no? Para poder hacer esto. Pero yo confío en que eh, con el tiempo la tecnología se va a abaratar Ujú. y cada uno va a poder hacer más fácil Ujú. todos los procesos. Es... Eso por supuesto, ¿qué? No, te iba a preguntar, pero 6 después te pregunto. No, digo, eso por supuesto, cuando se abarate todo y sea más fácil y más accesible hacer tus propios proyectos, ahí es donde se va a inundar el mercado de cosas. Ujú. Pero Claro. bueno, ahí volvemos a tu pregunta, digo, las que sobrevivan, en mi opinión, van a ser las que estén ancladas en algo más amplio que hacer un sticker. Claro, yo pienso lo mismo. Eh, Claro. Justo, mm, sí, decime. no, porque por ejemplo, alguien que me parece que estaba haciendo cosas muy interesantes también con NFT, era Flora Márquez, y que le mandaba un saludo, y justo, nada, como que charlábamos de eso, de que sus NFTs, si bien son ilustraciones, le brindó toda una parte textual y de significado a esas imágenes que por ahí no es tan común en la plataforma donde estaba ella, que era Iset Nunc. Ujú. Y como que sin duda, a la mínima que le das como peso, por así decirlo, a esa imagen, que no sea simplemente superficie, yo creo que ahí es donde se vuelve como cada vez más interesante, ¿no? Es- Bueno, eso por un lado, y después por el otro lado, digamos, el mercado tarde o temprano va a tener que incorporar otros públicos, ¿no? Porque de Ujú. momento el mercado de los NFTs es como gente Mm. súper joven, son casi todos hombres. Bueno, básicamente es casi idéntico al mercado gamer. Claro. Es decir, una gran preponderancia de hombres y de un cierto rango etario, menos de 30, ponele. Mm. Entonces digo, a la larga va a haber que incorporar otros sectores de mercado, otras demografías, y ahí es donde me parece a mí va a tener que haber algo detrás de esos stickers. De momento todo apunta a que los stickers van a ser el estándar, ¿no? Ujú. Lo que pasa también es que cuesta mucho explicar e involucrar a la gente, ¿no? Yo esto lo veo, ¿no? en el canal de Discord del proyecto en el que yo estoy involucrado, en el cual yo no participo, salvo como lo miro de vez en cuando, y me doy cuenta que la gente no entiende realmente en qué consiste esto de crear una franquicia y que los stickers son solamente una puntita de lo que puede llegar a ser esto en el futuro, con suerte. Es como que la gente se enfoca en eso y le cuesta mucho entender la parte del iceberg que está debajo del agua, Claro, eso que te es, iba a decir. que es precisamente esa parte por la cual la gente debería apostar e invertir cuando compra un NFT. Mm. Eh,
por ejemplo, mi cliente lo que quiere es que, por ejemplo, uno pueda mintear o adueñarse de fragmentos de la historia. Es decir, que la parte en que dice Luke, soy tu padre, la puedas comprar. Claro. Sin, Bueno, sin saber, Claro. sin saber si a la larga esa parte va a volverse en efecto lo que se volvió, ¿no? Digo, no me uno, sa- no, no me sale el nombre de... Ay, no sé, Cassiari. ¿Cassiari? No me sale el nombre de la persona. El que tiene la revista, tenía la revista... Ay, bueno, no me sale ningún nombre ahora. Eh, Comic.ar. no, Orsay, Orsay, sí. ¿Cómo es el nombre? Ay, no me sale. Ah, ¿no es Hernán Casiari? Hernán Cassiari. sí, sí, Ok. sí, ese. El otro día me contaba, no sé si al final eso pasó o no, porque yo a él no lo sigo particularmente, pero un amigo que era muy fan de él me contaba, porque estábamos hablando de esto, que ahora parece que va a ser justamente eso, una película en donde va a ser una preventa de la película en NFT. Entonces, de esa manera es como que él puede hacer su película y la gente se queda con pedazos de una película que todavía no está, como una cosa así. Claro, bueno, Eh, es que la cuestión de los NFTs es como las posibilidades son muchísimas y es como que de repente todo el mundo se da cuenta de esas posibilidades de una bofetada de realidad. Es como que no es que claro. uno paulatinamente fue llegando a distintas conclusiones. Es como que eran stickers solamente y de repente ahora se puede hacer todo esto. Es como que Ujú, creo que va a tardar un toque en que la gente realmente se dé cuenta en qué consiste. Ahora, ¿cómo podemos trasladar todo eso? Mejor dicho, ¿cómo podemos traer el cómic como formato a que forme parte de esa dinámica? Bueno, ahí está la inventiva de cada uno. ujú, Yo todavía no he terminado de trabajar en este proyecto, voy a ver qué tal los resultados más adelante, si vende bien, si vende mal, si la franquicia en efecto despega como franquicia y no solamente como sticker, etcétera. ujú. Todo eso, digamos, lo tengo que estudiar con el tiempo, pero sí soy consciente de que a la larga, si a mí me interesa hacer algo por mi cuenta, va a ser un poco de esa manera, ¿no? Como eh, que no sea solamente de dibujos, ¿no? Claro. Eh, Porque reitero, a corto plazo la cuestión de los dibujos se va a terminar, en el sentido que se va a inundar tanto el mercado que va a ser un poco lo mismo que con los stickers físicos, ¿no? Viste, uno va a una feria de fanzines y Mm. todo el mundo hace stickers. Bueno, va a pasar lo mismo, pero en digital. Va a haber tanto que ya todo va a perder valor. Va a haber una especie de inflación de NFTs. Bueno, que de hecho ya Eh, está Ujú. pasando un poco, ¿no? y entonces, ¿cuál va a ser el valor agregado que va a destacar ciertos NFTs sobre los demás? Bueno, ahí está la cuestión. Mm. Eh, Sí, eso es algo que siempre me y da gracia de la cuestión de los NFT, es que en realidad al final la construcción del valor simbólico es igual que lo fue siempre en el coleccionismo, ¿no? claro, Del arte, digo. claro. Y en ese sentido, cuando todo el mundo aprenda a hacer NFTs, porque todo el mundo puede aprender, sin duda no va a quedar más que el valor simbólico que realmente tenga cada cosa, la única diferencia. Bueno, ¿sabes qué es lo interesante de todo esto también? Que sigue estando, o sea, el gran divorcio que se da en otros productos culturales se da ahora, por lo que puedo observar, ¿no? Se da ahora en esta movida de los NFTs, pero se nota más todavía. Es como, señor, está en calzoncillos, ¿viste? Le faltan los pantalones. Es como que se renota. Y el gran divorcio del que hablo es que la gente que tiene la guita no tiene ni puta idea a nivel creativo de nada. Mm, Y los creativos, digamos que están entrando en esta nueva industria, tienen que hacerle caso a gente que no sabe nada, no tiene idea de nada, salvo de cómo hacer plata. claro. Entonces, digo, entonces, digamos, si en algún momento el valor recae sobre qué hay detrás de esos stickers, bueno, ahí es donde los creativos, pero los de verdad, no los que dibujan bien, sino los que además tienen ideas con ambición, los Todd McFarlane, digamos, ahí esos van a ser los que destaquen. Y yo por ahora no los veo. Veo las dos cosas por separadas. Gente que dibuja muy bien y que de hecho le va bien en lo que vende de momento. Y que, como dije, con el tiempo yo creo que se van a desvalorizar. Y por otro lado tengo gente con ideas y con ambición, pero que no tienen ni idea a nivel creativo, no saben, no captan el zeitgeist de lo que puede llegar a funcionar. Porque yo hablaba con Víctor Puchalski, ¿no? Que mientras hablábamos de cómo encarar esto, y él también conocía poco y nada de la cuestión de los NFTs, y me decía, todo lo que veo parecen los tazos que venían en las bolsas de chetos, ¿viste? Es como, tiene una estética súper chota, o sea, por decirlo de alguna manera.
Después tenés, por supuesto, gente que dibuja bien y que está bueno lo que hace dentro de los NFTs. Pero hablando en puntual de esto generativo, es como súper pobre todo lo que hay ahí afuera. Y eso es porque no hay dirección de arte, porque es como cada uno hace lo que le pinta. Y Mm. por ahí la gente que tiene recursos para hacer algo en serio, es como que no tiene mucha idea a nivel creativo. Y los que tienen idea a nivel creativo no tienen una ambición real de montar ninguna franquicia, ni productos paralelos, ni nada por el estilo. Solamente quiere dibujar y hacer plata. Lo cual me Claro. parece bien, pero como dije, me parece cortoplacista y no va a durar demasiado. Sí, además es Eh, cortoplacista en el sentido de que incluso innovar hoy en día en el NFT, o sea, un 1%, ¿no? O sea, una innovación de un 1% hoy en día, vamos a decirlo así, cualquiera, pero digo, un poquito de innovación creo que sorprende, pero al mismo tiempo es tan rápido la réplica, o sea, sí, absorbe tan rápido el sistema eso nuevo que es como casi imposible tener ese segundo de fama, ¿no? O sea, en el sentido de sí. que enseguida ya hay otro segundo de alguien más encima tuyo. Y yo creo que... Es un mercado muy volátil en donde todo puede subir muy rápido y caer muy rápido. Es un poco Mm, como la bolsa, ¿no? sí, sí. Eh, Es Ahora, que... pero bueno, pero ahí está la cuestión. ¿A qué empresas les va bien en la bolsa? Bueno, a las más sostenibles, a las Ujú, más estables, a las que por ahí invertir en esa empresa no ganas mucho muy rápido, pero a la larga sabes que vas a tener una ganancia más o menos regular. Las, las que se prestan a la especulación, sí, por ahí haces mucha guita muy rápido, pero no son confiables a largo plazo. claro. Eh, o sea, van a tener que surgir Teslas, ¿viste? Como Tesla, como empresas así, Mm, de NFTs, en las cuales uno puede invertir y por ahí no ganar mucho ni muy rápido, pero es confiable. sí, Y justo... después, bueno, después vas a Justo... tener miles de startups en las que sí, por ahí, Claro. si tenés suerte, haces guita muy rápido, pero en la mayoría de los casos no. Porque de miles que surjan así, una o dos van Ujú. a dar resultado. Sí, de Yo hecho, lo que... ayer estaba escuchando una... Estaba mientras trabajaba escuchando una entrevista y tipo Tesla y Ford creo que fueron las únicas Sí, automotoras en el mundo o en Estados Unidos que nunca quebraron. Tipo, todas las claro, grandes marcas en el resto del mundo quebraron en algún momento, Mm. ¿no? Y eso me claro. pareció muy interesante también, como qué va a pasar cuando empiece eso, ¿no? A ver como esa Sí. solidez, ¿no? O sea, como... Yo lo que quiero hacer al futuro sí es que el cómic esté presente. Ujú, Pero hay que encontrar la manera, me parece, y ahí es donde viene la parte creativa. Yo he visto que empresas con fuerza y con potencia y con espalda para poder insertarse bien en este mercado, he visto desde, bueno, a Todd McFarlane hace poco sacó algo con Spawn. Después creo que Image y, no, perdón, DC y Marvel creo que han hecho algunas cosas también. Pero es como que están ahí como mojando el dedo gordo, ¿no? Como, ujú, bueno, lancemos unos personajitos acá y que la gente los compre, pero realmente no entienden, como dije, no entienden el zeitgeist de la cuestión, no entienden la verdadera posibilidad de en qué consiste esta cosa nueva. Eh, ¿Y quién te dice? O sea, por ahí una empresa que salga dentro de poco, con el tiempo, sea la nueva Tesla, ¿entendés? ujú. Marvel y DC van a ser como Ford, pero van a Claro. surgir nuevas Teslas, nuevos Facebook, nuevos emporios por ahí grandes dentro de la movida de los NFT. Eso nunca se sabe. Ujú. Eh, Y vos pensás que, o sea, yo a veces cuando pienso en los NFTs, tienen como una cuestión tan específica a veces en cuanto al mundo, justo lo que hablamos antes, por ejemplo, la clientela y todo eso, que a veces lo que me choca mucho a mí es que gente que me encanta lo que hace, cuando hace NFTs no me gusta tanto. Justamente porque de alguna claro, manera hay una adaptación a un público que Claro. no es su mismo público, ¿no? Esta cuestión de tener que hacerte un Twitter que no es tu Twitter porque es otra cosa, es como una doble vida de artista, ¿no? Yo creo que bueno, también eso es algo que tiene como que ir desapareciendo para que realmente pueda establecerse algo, ¿no? ¿sabes qué? No solamente que te doy absolutamente toda la razón, sino que es precisamente lo que no me está gustando de tener que trabajar con un cliente, digamos, en relación de dependencia. Bueno, a la larga me he terminado asociando con él para este proyecto, Ujú, pero todo muy extraoficial, ¿viste? Es como, porque no es un proyecto al haber más manos implicadas en la parte creativa, y no estoy hablando de Víctor y de Sique, sino del cliente en sí mismo, ujú, al haber más gente pensando y diciéndome lo que tengo que hacer, y a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer, es como que se va todo para un lado que yo no lo llevaría. Entonces es como que mi implicancia es
es menor, ¿no? Como creativo, y eso es la parte que menos me gusta, es que es exactamente lo que acabas de mencionar. Es como que no, para irme por las ramas, como lo que vos acabas de decir, para eso hago mi propia movida. En donde aúne todo lo que hago, lo aúne en un mismo canal, y en donde todo lo que haga tenga el mismo aspecto y consistencia de un formato a lo otro, ¿viste? Ujú. Eh, pero bueno, qué sé yo, a veces al trabajar en equipo o trabajar para alguien más es como que uno pierde un poco el control sobre esas cosas. Si uno es consciente de que así va a terminar pasando, bueno, no tiene por qué joder demasiado, pero sí que confieso que es la parte que más me cuesta Claro. de todo esto. Porque mucha gente no entiende que uno, y sobre todo en estas instancias de algo nuevo, de los NFTs, uno tiene que formar su público, no al revés. Eh, y viste que los NFTs tienen mucho de comunitario, en el sentido de que quieren implicar a la comunidad y que, claro, porque hacer todo más inmediato y ser el comprador, ser el dueño o sea, literalmente es como copropietario de toda la cosa, es como que hay muchas voces ahí, mucha gente opinando y demasiado democrático, y ustedes saben que yo soy anarquista, no soy demócrata, entonces, entonces me cuesta mucho esa parte de que la opinión de alguien que no sé ni el nombre vale lo mismo que la mía, Claro. ¿no? Eh, Estamos esperando pero bueno, el día que podamos prender un NFT fuego, lo tiramos por la ventana, los coleccionistas salimos corriendo, digamos. bueno, hay gente que he visto noticias de gente que realmente que desaparecen, es decir, hacen el día anterior al minting, de repente no existe más. Es como Wow. borraron el canal de Discord con 20.000 seguidores, borraron todas sus cuentas perdón, no el día anterior, el día El día siguiente, ¿no? después, Una vez claro, el día después. claro, es como, wow, te pueden cagar mal, ¿viste? Es todo muy, muy gris todavía. Claro. Pero bueno, nada, yo cuando me pongo a pensar en todas esas cosas lo pienso como muy a largo plazo y en mi mente tengo como, bueno, a ver cómo puedo traer al cómic dentro de que quede englobado dentro del espectro de lo que se puede hacer con los NFT, ¿no? Ujú. Y creo que el que dé con la clave primero se puede llegar a llenar de plata y tener mucho éxito. Eh, pero bueno, a ver, no seamos tan ingenuos de no pensar que las grandes empresas ya no están trabajando en esto, Claro, ¿no? O exacto. sea, deben tener reuniones no semanales, diarias, con 20 personas tirando ideas y viendo cómo encontrar la vuelta. Bueno, viste que no hablamos de esto, pero DC y Webtoons hicieron una colaboración, si no me equivoco. ¿Puede ser? No estoy enterado. Ah, bueno, la cuestión es que siempre hablamos de Webtoon y eso, creo que si no me equivoco, no sé Pablo, si sabes algo, pero creo que había una colaboración de Webtoon con DC, una cosa así. Y nada, Hay digo, una. ¿cómo? Todavía no salió, pero va a salir. Ah, Es va a salir. de Family Adventures ¿cómo se llama? Ah, Como la vida cotidiana de Batman y sus aliados. Claro. no. Y es ¿Qué es como lo que todos increíble, queremos saber? porque veníamos hablando o sea, cuando empezó el podcast hablábamos bastante de Webtoon, ¿no? Como algo muy que estaba teniendo como una impronta muy grande y nada, bueno, ahora hay este cruce, así que obviamente o sea, yo creo que estas empresas grandes que también están viendo cómo cada vez venden menos, sin duda están ahí al ataque de todo eso, ¿no? De A ver mí, qué a mí pueden hacer. todo esto me parece buenísimo y muy estimulante. Es Ujú, como que hay mucha efervescencia y todo el mundo está pensando a ver qué cacho hacer para. ujú, Creo que va más allá de la plata que podés ganar. O sea, creo que tiene que ver más con el entusiasmo de que, wow, es como que de repente te digan, viste, qué sé yo. De repente colonizamos otro planeta y es como, bueno, hay un mercado nuevo ahí de gente que está claro. esperando cosas. Es que se dieron cuenta que, yo creo que la gente se va dando cuenta que en realidad lectores y gente que le atrae la historieta o el cómic, hay y siempre hay y hay un montón y cada vez más, solo que se fue cambiando también los lugares, ¿no? O sea, Eh, no quiero sonar no quiero sonar dramático, pero para mí esto es como descubrir la imprenta. Es de como una. descubrir el libro que se puede imprimir el mismo libro varias veces. Ujú, Es como tiene muchísimas posibilidades. Eh, por eso es tan estimulante, qué sé yo. ujú, Y lo que sí me gusta es que
al contrario que una imprenta, es como súper accesible. Y va a ser más y más accesible para todo el mundo. No necesitas un armatoste de metal con letras fundidas en hierro para hacer nada. Es como... entonces, bueno, hay que ver qué quedará. Pero nada, súper estimulante. Conozco gente que le va muy bien haciendo NFTs, viste, como simples, ¿no? Como ponerle 30 ilustraciones. Que le va bien con eso, y después conozco gente también que está en esta cosa generativa, y es como que hay de todo un poco. Pero nadie está, por ejemplo, haciendo cómics ni nada de eso. Es como todo muy virgen, todo ese terreno. Sí. Así que bueno, con esa premisa cerramos y Dale. vamos a ver después quién escuchó este podcast y se puso a hacer todo y nos ganan de mano. Nada, mentira. Con suerte los comentarios surge algún debatillo, ¿no? Mal, sí. Alguien que tire cosas que haya visto por ahí. Pues yo, para serte sincero, tampoco es que estoy todo el día investigando qué hay y qué no hay. O sea, es un poco lo que me llega. Yo tampoco, pero por ejemplo, en un momento estuve como atento a una plataforma que la nombré antes, que es Gen, Ik et Nunc, y ponerle la posibilidad de subir un PDF, por así decirlo, estaba, y como que no está sucediendo, ¿no? Entonces también por ahí, no sé, veremos. Así que bueno. Y, bueno. Decime si querías. No, nada que bueno. agregar. Bueno, así que nada, Berliak, muchas gracias por venir. El regreso va a ser presencial, palabra que nos hemos acostumbrado. Nos vemos pronto y bueno, sí, nada. Por ahí dentro de unos meses puedo volver ya con más, viste, con data más concreta sobre Estaría toda la bueno. cuestión. Estaría bueno. Y, sí. Y quizá para ese entonces también ya voy a poder hablar del proyecto en el que estuve metido en sí, ¿no? Como describir un poco más cómo fue la parte técnica, ¿no? De trabajar en este tipo de NFT generativo, con ejemplos, ¿no? Por ahí con links, con ejemplos para que la gente vea. Va a poder ver, eso está bueno. Así que bueno, nada, seguiremos la próxima. Dale, así es, bueno. Y para dejar como última nota final, ¿cuándo estaría saliendo el próximo número del Agua y Tango para la gente que nos escucha? Con todo, yo quiero tenerlo antes de fin de año. Ok. Para diciembre, sí. Porque ya en una semana. Aquí estamos, a ver. Con suerte en una semana ya termino con esto de los NFTs. Por contrato ya termino. Porque yo pensaba viajar para las fiestas, ¿no? A Argentina. Pero al final decidí que no, que más adelante. Entonces voy a tener todo diciembre para terminarlo. El episodio 3. Que me faltan unas pocas páginas nomás. O sea que si le meto pata, con suerte voy a terminarlo y va a estar para antes de fin de año, con suerte. Yo quería. Inicialmente vieron que la White Tango van a salen los números digitales de 24 páginas cada uno, más los extras, que hay como un artbook ahí adentro, ¿no? Como con descripción de el backstory, descripción de los personajes, ¿no? Como procesos de bocetos, cosas así, un montón de material extra que de hecho es lo que la gente más me comenta que le gusta. Es como que el cómic más o menos, pero los extras están buenísimos. Pero mi idea o sea, y lo voy a llevar a cabo, es que al cabo de 4 números digitales de 24 páginas, hacer una versión impresa de 100 páginas en inglés. Pero yo quería tener, con suerte, el primer volumen de 100 páginas impresos para las fiestas, pero con esto de los NFTs, claro, estuve 2 meses con eso a full y entonces no lo pude terminar. Claro, no hay chance. Pero bueno, pero nada, pero antes de fin de año sí quiero terminar el episodio 3, si todo sale bien. Buenísimo. Dejaremos todos los links como siempre abajo, y igual ya, si estás escuchando el podcast, seguro lo seguís a Berliak. Berliak.com, no hay mucho más. No hay mucho más. Exacto. Así que bueno, chicos, en serio, bueno, gracias de vuelta. Se juntó el equipo original. Y bueno, nada, eso. Un feliz reencuentro. Sí, así es. Nos vemos, Pablito, en la próxima, y Berliak también nos estaremos viendo. Adiós, muchachos, hablamos. Chao, chao. Chau, chau.